Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les voy a decir, este saludo siempre lo vemos en las epístolas del apóstol Pablo. Este saludo es uno de los saludos que lo caracteriza diciendo gracia y paz. Les voy a decir una cosa acerca de esto. Mire, dice gracia, porque después de la gracia merecida de Dios, gracia que nos da por medio de Jesucristo, viene la paz. No la paz de lo que nosotros pensamos o de lo que el mundo piensa. Hablando bíblicamente, la paz que Dios ofrece o que Dios dice aquí por medio de Pablo, en este versículo, en este pasaje, dice paz. La paz es la paz del reino, porque al momento de recibir el Evangelio, al momento de aceptar a Dios, creer por fe en lo que hizo el Señor Jesucristo, en lo que ha estado venido haciendo desde la antigüedad. Después de la gracia viene la paz, paz del reino, paz en donde no habrá tristeza, no habrá sufrimiento, no habrá muerte, no habrá más llanto, porque Dios el Señor enjaguará las lágrimas de vosotros, dice la Escritura. Bueno, esto es algo de lo que dice el saludo de Pablo. Bueno, déjenme preguntarles algo. ¿Saben? Bueno, este es el capítulo. Vamos a ver el libro de Romanos, pero vamos en el capítulo 5. Vamos a empezar el capítulo 6. Pero antes de eso, déjenme preguntarles algo. ¿Ustedes complacen a Dios en su vida? ¿Complacen a Dios en su caminar? ¿Complacen a Dios en su manera de cómo portarse con los demás hermanos? Porque la Escritura dice que al momento de uno recibir al Señor, al momento de ser bautizado, esa persona debe cambiar. Esa persona que fue antes debe morir. Esa persona que pasó lo que pasó, hizo lo que hizo, su pecado tras pecado, esa persona debe sepultarse, debe quedarse atrás. Pero una persona nueva, una persona que cree al Señor, pues viene a ser persona nueva, viene a ser criatura nueva, como lo dice Corintios. Ahora, ¿cuál es su respuesta? Mediten ustedes mismos, como dice la Escritura en 2 Corintios 13. Examinaos vosotros mismos, dice Pablo. Examinarse significa que veamos si estamos complaciendo a Dios en nuestro caminar. Si de verdad se murió nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer se murió y se enterró junto con Cristo. Y cuando resucitó una nueva persona. Ya no viviendo para sí, sino viviendo para aquel que murió por él o por ella. ¿Quién es? Jesucristo el Señor. Esto es lo que nos vamos a enfocar en el libro de Romanos, capítulo 6. Nos vamos a enfocar acerca del bautismo, acerca de lo que dice la Escritura, cómo una persona puede complacer a Dios, cómo puede solamente bautizarse. No, o el bautismo tiene que ver con la salvación. No, sino que nos está diciendo, o nos va a decir, o nos va a enseñar, de que la persona que es bautizada por fe en Cristo Jesús debe morir, debe desaparecer esa persona que fue antes, y debe ser una nueva persona, ya no teniendo sus propios caminos, su manera de cómo portarse en el mundo, sino que ya es para glorificar a Dios, para ser la luz de Cristo en este mundo lleno de tinieblas. Bueno,
Tomen su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 1. Antes de eso, les voy a decir otra cosa más. La palabra bautiza, el término bautiza, la palabra bautizar, viene del griego que significa baptizo. Baptizo dice el término griego, que significa sumergir. Cuando se sumerge, por ejemplo, también en la Escritura dice cuando el Señor salió del agua, cuando se sumerge en el agua a la persona, está simbolizando que va a enterrar su vieja persona. Está simbolizando el agua es la tumba, donde se sumerge completamente. Se sumerge y está enterrando su viejo hombre, la vieja mujer. El nuevo creyente, cuando resucita, cuando sale del agua, ya tiene que ser nuevo. Tiene que ser nueva persona, nueva criatura, nuevo pensar, nuevo caminar. No va a ser fácil de un momento a otro, pero siempre con la intención de que dejemos que el Espíritu Santo sea el líder en nuestra vida. Entonces se podrá ver el cambio. Si se acuerdan lo que dice Juan el Bautista, ¿cómo le dice a los líderes religiosos? Arrepentíos, les dice, hacer frutos de arrepentimiento, hacer frutos de arrepentimiento, les dice Juan. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no viene de lo exterior, sino de lo interior. No quiere decir que no puede demostrar en lo exterior, sino que las cosas que salen de nuestro corazón son los que van a salir de nuestra boca, son los que van a salir de lo que se hace y lo que se deje de hacer. Bueno, vamos a empezar en el versículo 1, capítulo 6, versículo 1 del libro de Romanos. Dice, ¿qué pues diremos? Es una pregunta. Tiene otra pregunta. ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Como lo venía hablando en el capítulo 5. Pero dice, se contesta a sí mismo en el verso 2. Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si has muerto por fe, si has sido bautizado, si has muerto con Cristo, porque ese bautismo es símbolo de la fe en Cristo. Al momento de recibir a Cristo estás siendo bautizado espiritualmente por el Espíritu Santo. Ya el agua es testimonio, sumergiéndote en el agua es testimonio de que crees a Cristo, de que crees lo que hizo el Señor. Entonces vemos cómo viviremos aún en él. Mire, vamos a un capítulo del libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver qué nos dice 1 al 3. Solamente 1 al 3. Porque ese capítulo nos enseña acerca del caminar, del cristianismo, del cristiano, cómo tiene que vivir su vida el cristiano. Dice capítulo 3 de Colosenses, versículo 1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Si habéis resucitado con Cristo, significa que si creíste a Cristo, te bautizaste, saliste, te sumergiste en el agua y resucitaste, moriste y resucitaste, buscar las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura claramente. Versículo 2 de Colosenses. Dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Esto es lo que hacemos o cuando si somos bautizados o si somos creyentes en el Señor, o si no has sido bautizado, el Espíritu Santo te bautiza. Pero lo que dice la Escritura es cambiar la manera de vivir, demostrar, hacer frutos de arrepentimiento, como dice Juan. Entonces, si da uno frutos de arrepentimiento, ya no busca uno las cosas del mundo, sino ya busca uno las cosas de arriba. Verso 3, porque habéis muerto, dice el versículo 3 de Colosenses, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué dice porque habéis muerto? Dice porque habéis muerto, porque al momento de creer a Jesús, al momento de tener fe en Él, te has arrepentido, te has olvidado de tu maldad de antes, de tu viejo hombre. Entonces esa persona debe morir. Debe morir espiritualmente. Debe dejar lo malo y buscar lo bueno, que son las cosas de arriba. Esas son las cosas de arriba. Buscar lo bueno, hacer lo bueno, como la Escritura nos enseña. Amarse unos a vosotros, dice el Señor. Amarse unos a vosotros es enseñar a ayudar al hermano, ayudar a la hermana. No económicamente, si tiene ayuda, si puede económicamente, adelante. Pero ayudándose en la edificación de cada uno de vosotros, dice la Escritura. Eso es buscando las cosas de arriba, edificando la iglesia, edificando el cuerpo de Cristo. Volvemos a regresar en el libro de Romanos. En el libro de Romanos regresamos en el capítulo 6, seguimos en el versículo 3. Dice, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en su muerte. Todos los que hemos sido bautizados en su muerte, dice la Escritura, por medio del bautismo, por medio dando testimonio, que cuando uno se sumerge, está simbolizando que está enterrando su viejo hombre. Y el momento de subir del agua está simbolizando el nuevo hombre. Esa es una pregunta que dice Pablo. Seguimos en el versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Ya vieron? Dice para muerte por el bautismo, sepultados juntamente con Él. Se sumerge en el agua. Estar sumergido está simbolizando que se está enterrando, está muerto. A fin de que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros, escuchen muy bien, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué? Porque saliendo del agua significa que es una persona nueva, significa que ya dejó su vida pasada. Por eso dice en vida nueva, que también andemos en vida nueva. Es lo que dice el versículo 4. Eso es lo que nos dice en el versículo 4. Volvemos a repetir al final. Dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Por cierto, vida nueva, quiere decir que ya no vivamos la vida pasada, que ya no tengamos nada de que ver con la vida de antes. Vida nueva en Cristo Jesús. ¿Por qué? Como dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 12, voy a dejar así, mire, dice, sepultados con Él por el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Mediante qué? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Eso es lo que nos dice Colosenses. Entonces, para mayor entendimiento acerca de lo que está hablando también aquí en Romanos. Versículo 5.
Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, siendo sumergidos en el agua, así también lo seremos en la resurrección, en la de su resurrección. Les voy a decir lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 10. Llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cómo? Ya teniendo vida nueva, tenemos que manifestar la vida de Cristo, imitadores del Señor. Muchas veces podemos poner pretexto de que somos humanos. Sí lo somos, y el pecado va a estar en nosotros, en lo que estemos en la carne. Pero no podemos usarlo de pretexto de que no se puede. Se puede, porque no depende de nosotros, sino depende de la ayuda de Dios. Se depende de la ayuda de que la ayuda que nos dio el momento que resucitó, el momento que creíste, el momento que creí, nos selló con el Espíritu Santo, y Él nos ayuda en nuestras debilidades. Versículo 6. Sabiendo esto, aquí lo dice, mire, aquí nos va a enseñar lo que venimos hablando. Lo que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Por qué? ¿Cómo fue crucificado? Pues la persona, cuando el momento de bautizarse, enterró su viejo hombre, crucificó ese viejo hombre, para que el cuerpo, seguimos, del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado, dice la Escritura, dice el versículo que estamos viendo aquí, cambiando nuestra vida. No sirvamos más al pecado. Como dice en el Evangelio de Juan, le dice a los líderes religiosos, si vosotros hicierais mis palabras, vosotros seréis libres. ¿Libres de qué si no somos esclavos? Le contestaron y le dice el Señor, el que hace pecado es esclavo del pecado. Es lo que dice aquí, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Porque antes el viejo hombre servía al pecado, porque quiere decir era esclavo, éramos esclavos del pecado. Y ya no sirvamos más, y es que morimos con Cristo. Pero si no hemos morido con Cristo, no hemos dejado nuestra vieja persona, nuestra vieja manera de vivir, aún estamos en pecado, aún estamos sirviendo al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto, la persona que de veras ha cambiado su vida, la persona que de veras ha muerto, la persona que de veras ha dejado su manera de vivir de antes, ha muerto. ¿Y qué nos dice? Dice, ha sido justificado del pecado. ¿Por qué ha sido justificado? Porque ya dejó su manera de vivir, se arrepintió sinceramente y ya no quiere vivir esa vida que estaba viviendo, sino quiere una vida nueva, una vida en Cristo Jesús, una vida tratando de imitar día con día al Señor Jesucristo. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí está hablando de la vida eterna. Está hablando de lo que promete cuando el momento de recibir el Evangelio, la vida eterna. Verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. En Apocalipsis 20 vemos que dice el Señor, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección.
la muerte ya no tiene potestad sobre estos. Estos reinarán, serán sacerdotes de Dios y de Cristo por 1000 años y reinarán con Él. ¿Cómo dice eso? Porque mire, verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Así también nosotros, así también el creyente que ha muerto, que por fe ha creído a Cristo, al momento de recibirlo tiene vida eterna. Al momento de dejar ese cuerpo, muere el cuerpo, pero el espíritu no. Y el espíritu, al momento de los últimos días, el día final, Dios resucita el cuerpo y le da vida, no siendo cuerpo terrenal más, sino siendo cuerpo espiritual. Bueno, seguimos. Esa es otra enseñanza acerca de la muerte y la vida eterna. Seguimos, dice versículo 9, al final. La muerte nos enseñará más de Él, de lo que dice Apocalipsis. La muerte ya nos enseñará más de Él. Eso se llama la segunda muerte. Las personas que no creen al Señor van a ser resucitadas hasta después de 1000 años. ¿Para qué? Solamente para ser juzgadas. Pero las personas creyentes, las personas de verdad que han dejado y que han sido justificados por fe, estos van a tener resurrección en la primera resurrección. Y ya no van a morir como los demás. Ellos van a tener segunda muerte. Ellos van a tener segunda muerte porque van a ser resucitados y van a volver a morir y van a ser lanzados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Y esa muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, los creyentes. Eso es lo que nos está diciendo aquí. No se enseñará más de Él. Lo que dice en este versículo. Miren, les voy a dar el capítulo de donde lo dice. En el capítulo en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 5 y 6. En el 5 va a haber los no creyentes. En el 6 va a haber los creyentes. Seguimos en Romanos, versículo 10. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive? Ya no voy a vivir para usted. Ya no voy a vivir para mí mismo, sino que para Dios vive. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Así también vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Hermanos y hermanas. Consideraos muertos al pecado. Dejando nuestra vida anterior, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios, ya no para uno mismo, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias. Eso es lo que les había mencionado. Que aún estando en la carne va a haber pecado, va a haber sentimientos, va a haber tentaciones, va a haber todo tipo de cosas. Porque el pecado mora en nosotros. Siendo limpiados, aún está el pecado en el cuerpo, pero en el espíritu no. No dice, y lo que nos está diciendo aquí, no obedezcamos al cuerpo, matemos ese cuerpo, que nos va a enseñar en el capítulo 8 de Romanos. Nos va a enseñar vivir en la carne y vivir en el espíritu. Vivir en la carne es muerte, dice Romanos 8. Romanos 8:6 les voy a decir lo que dice. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz.
Así que no demos paso a la carne, sino vivamos más en espíritu. Si verdaderamente ha muerto la persona anterior, si verdaderamente tiene fe en las promesas de Dios, si verdaderamente cree al Evangelio. Porque muchos podemos decir creemos, pero la fe sin obras es muerta, como dice la Escritura. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto lo vamos a ver también en Romanos capítulo 12, versículo 1. Presentar nuestros cuerpos es presentar nuestra manera de vivir glorificando a Dios, no avergonzando a Dios. Porque para eso fuimos llamados, para glorificar a Dios. Para eso somos santificados. La palabra santificación, poner aparte. Dios te puso aparte por medio de la fe. Te puso aparte, ¿para qué? Para un propósito santo que tiene para ti. Pero si no dejas tu vida, si no dejas la manera de vivir de antes y sigues viviendo como vives, ese propósito nunca va a salir a la luz. Porque aún no has muerto de verdad y no has sido justificado, como lo dice el versículo 7. Versículo 14. Porque el pecado no os enseñoreará de vosotros, hermanos y hermanas, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese es otro error que he escuchado muchas veces. Pero lo que nos está diciendo el Señor no se enseñará. ¿Por qué? Porque ya no servimos más al pecado. Ya no servimos más al pecado, ya no debemos servir más al pecado. ¿Estamos bajo la gracia? Bajo la gracia. La gracia de Dios que nos ha dado, que nos está dando ese regalo a todo mundo, a toda persona. Le está ofreciendo esa gracia, que no la merecemos. No la merecemos, ¿por qué? Porque siempre vamos en contra de la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo nos ayuda. Bueno, se acabó el tiempo. Seguimos hasta la próxima. Shalom.